Hai 50 anos que un accidente de coche deixou a Manuel Varela en cadeira de rodas. Hoxe agarda que a súa vivencia sirva para evitar que a historia se repita. La causa principal de lesiones medulares es por accidentes de tráfico. Y solo pues eso, recordaros que las cosas pueden pasar, para eso estamos nosotros, para demostrarlo, que nos ha pasado y puede pasar. Manuel é vicepresidente da ASPAIM Galicia, a Asociación de Persoas con Lesión Medular e outras discapacidades físicas. Eles colaboran coa Dirección Xeral de Tráfico na nova campaña para previr as distraccións ao volante. La conducción distraída o desatenta estuvo presente en el 32% de los accidentes con víctimas mortales registrados el pasado año en la totalidad de nuestro país. En nuestra provincia ese dato es ligeramente inferior, pero creciendo con respecto a años anteriores. Mientras en los años 2019 y 2020 la distracción estuvo presente en el 25% de los accidentes, el pasado año esta cifra ascendió al 29%. Non corras, non bebas, non cambies de rodas é o lema da campaña. Con relatos en primeira persoa búscase concienciar os condutores. Al volante y concienciar un poquito que esto de no cambiar de ruedas, las del coche por otras. Sí, es que a veces te despistas hasta tocando la radio, o sea que sí, es un despiste de todas maneras, la verdad es que hasta en los mejores momentos lo tiene cualquiera, eso también es verdad. A día de hoy yo creo que vamos a tener que concienciar siempre. Por desgracia vamos a tener que hacerlo siempre, sí. Hai moitas cuestións que poden distraer a un condutor do volante. Ir hablando y no mirando, no manteniendo la permanente atención a la conducción, así como ir bebiendo. Hemos detectado también que mucha gente va bebiendo o va comiendo y no muestra la atención permanente a la conducción. Pero o móvil é a máis frecuente. O ano pasado máis de 3.000 foron sancionados na provincia de Pontevedra por este motivo. Si comparamos con los datos de 2019, el crecimiento de las sanciones fue del 39%. Es decir, que el endurecimiento de las sanciones llevada a cabo con la reforma de la ley por el uso del móvil es muy necesaria. Por eso siempre lanzamos el mensaje de que cualquier llamada, mensaje, WhatsApp no son tan importantes como nuestra vida.